Buenos días, mi nombre es Horacio. Hoy vamos a practicar la lección 34. Podría haber paz en lugar de esto. Podría haber paz en lugar de esto. Hagamos una respiración triple. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador de todos los multiuniversos. Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente. Espíritu Santo, sana dentro mío las memorias dolorosas, las ideas erróneas que me están ocasionando esta mente distorsionada. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias, gracias. Voy a contarles una historiecita de un bobito que había en un pueblo. Entonces, hablemos que ese bobo era Horacio. Supongamos que ese bobo fuera yo. Entonces, todos los amigos de él, de ese bobito, se reunían en un billar o donde se reunían por la noche a charlar, a contar cuentos, a reír, y eso embolataban la noche ahí 3 o 4 horas contando cuentos la gente, tomando trago, hasta que entonces decían: vamos a llamar a Horacio, al bobito del pueblo. Todos se divertían con Horacio, con el bobo, charlando con el bobito. Entonces, ahí mismo le hacían bromas al bobo. Al bobo de Horacio cogían y sacaban 2 monedas. Y le ponían una moneda pequeñitica que valía 500 pesos. Y le ponían una moneda grandotota que valía, hablemos de 1 centavo. O sea, una moneda grandotota, pero no tenía ningún valor. Entonces le revolvían las monedas al bobito ese. Le decían: Horacio, escoja pues la moneda, ¿cuál se va a llevar hoy? Entonces el bobito de Horacio empezaba a reírse y a hacer miñocos ahí, y cogía la moneda más grandotota y se la echaba al bolsillo y dejaba la moneda chiquitica, pero con más valor. Y todos empezaban allá a reírse, se quedaban riendo por lo menos media hora contando, pues divirtiéndose por el bobo que escogía la moneda más grande. Al otro día estaban todos los amigos allá divirtiéndose, se reunían
Ya, no hace falta el bobo. Vamos a llamar al bobo a ver a dónde es que está. Mandaban y lo mandaban a llamar con alguna otra persona, lo buscaban a ver a dónde estaba el bobo y Horacio. Y se iban y para allá y le daban fresco, le daban cerveza, le daban aguardiente, emborrachaban al bobo ahí. Y enseguida también volvían y le colocaban 2 monedas. Una pequeñita de 500 pesos o de 1000, eso hablemos que fuera 500 o 1000. Y le ponían una moneda grandotota de 1 peso o de 1 centavo. Y lo ponían a escoger al bobo. Y el bobo le echaba mano a la más grande y toda la gente a las carcajadas. Tenían ahí otra hora de risa y de cuentos. Y seguían ahí así se los pasó como 5 años con el bobo así. Hasta que de pronto vio una persona por allá, otro día, no había nadie en una mesa sentado. Y le hizo la pregunta al bobo, lo llamó, le dijo, venga, siéntese, tómese, ¿qué va a tomar? Pidió una pera y una gaseosa, y comió el bobo la pera y la gaseosa. Y entonces le hizo una pregunta, digo, yo voy a hacerle una pregunta, pero me contesta la verdad. ¿Usted por qué siempre que le colocan una moneda, por qué escoge la más grande, de más poquito valor, y deja la más grande, la más pequeñita, con bastante valor? Y yo, no, que él sabe que la moneda chiquitica tiene más valor y la grande es más pequeñita. Que lo que pasa es que donde coja la moneda pequeñita, hasta ahí le duró el jueguito y el cuento, y ya no vuelven a llamarlo, a darle gaseosa y a darle trago, se acaba la dicha. Que él es por hacerse el bobo ahí. De todas maneras, eso tendrá mucho significado. Pues yo le coloco el significado a ese cuento, pues yo le he bregado a echar cabeza a ese cuento. Yo creo que pues, lo que entiende esta burbuja, o en el sueño mío, este ego, que es mejor la goterita que el chorro. O sea, él en esos 5 años que le contaba, diario cogía su monedita y ay, con eso se iba bandeando él, con esa monedita. A toda hora le resultaban cuentos en todas partes. Donde él le eche mano a la moneda grande, ya nadie vuelve a llamarlo a darle, o sea, eso se llama la ambición. O sea, echarle la moneda a más grande, la ambición, o sea, rompe corazones. Uno cuando se vuelve ambicioso y se llena de bastante dinero o ambición, ya no ve uno a nadie, a las demás personas. O sea, ya se le acaba el jueguito a las personas. A ese bobito de Horacio no se volvió a divertir. Entonces, vean lo malicioso que es. O sea que hay veces uno que la gente no sabe nada. Y mentiras que antes saben mucho. Uno los discrimina que por bobos, que es que no saben nada. Que vea, y mentiras que es que los bobos antes saben es demasiado. De todas maneras, ya ustedes les buscan a ver qué más significado tiene ese cuento. Los amo mucho. A todos, por igual. Sin discriminar a nadie. Por eso es que el bobo, el pordiosero, todos tienen una historia que contar. Todos tienen una historia que contar. Y hay que escucharlos a todos. Porque nosotros aprendemos de todos. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Gracias. Escuchemos pues la lección 34. Lección 34. Podría haber paz en lugar de esto.
La idea de hoy comienza a describir las condiciones que prevalecen en la otra manera de ver. La paz mental es claramente una cuestión interna. Tiene que empezar con tus propios pensamientos, y luego extenderse hacia afuera. Es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo. Para los ejercicios de hoy se requieren 3 sesiones de práctica largas. Se aconseja que lleves a cabo una por la mañana y otra por la noche, con una tercera adicional a intercalarse entre medias en el momento que parezca más conducente a ello. Todas las sesiones deben hacerse con los ojos cerrados. Es a tu mundo interno al que deben dirigirse las aplicaciones de la idea de hoy. Para cada una de estas sesiones largas se requieren alrededor de 5 minutos de búsqueda mental. Escudriña tu mente en busca de pensamientos de temor, situaciones que provoquen ansiedad, personas o acontecimientos ofensivos, o cualquier otra cosa sobre la que estés abrigando pensamientos no amorosos. A medida que cada uno de estos pensamientos surja en tu mente, obsérvalo relajadamente, repitiendo la idea de hoy muy despacio, y luego haz lo mismo con el siguiente. Si comienza a resultarte difícil pensar en temas específicos, continúa repitiendo la idea para tus adentros sin prisas y sin aplicarla a nada en particular. Asegúrate, no obstante, de no excluir nada específicamente. Las aplicaciones cortas deben ser frecuentes, y hacerse siempre que sientas que de alguna forma tu paz mental se está viendo amenazada. El propósito de esto es protegerte de la tentación a lo largo del día. Si se presentase alguna forma específica de tentación en tu conciencia, el ejercicio deberá hacerse de esta forma. Podría haber paz en esta situación en lugar de lo que ahora veo en ella. Si los ataques a tu paz mental se manifiestan en forma de emociones adversas más generalizadas, tales como depresión, ansiedad o preocupación, usa la idea en su forma original. Si ves que necesitas aplicar la idea de hoy más de una vez para que te ayude a cambiar de parecer con respecto a alguna situación determinada, trata de dedicar varios minutos a repetirla hasta que sientas una sensación de alivio. Te ayudará si te dices a ti mismo lo siguiente: puedo sustituir mis sentimientos de depresión, ansiedad o preocupación o mis pensamientos acerca de esta situación, persona o acontecimiento por paz. 35. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador de todos los multiuniversos. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias. Hagamos una respiración para que escuchemos la historia aquí de Jesucristo. Vamos a pasar al capítulo 8. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Capítulo B. Jesús define brevemente el origen y desarrollo del espíritu. Su ascensión hacia Dios por el progreso. Viernes Santo. Jamás Jesús pretendió pasar por Dios. Definamos hoy, hermanos.
hermanos míos, la gracia inherente a la naturaleza humana y ascendamos los escalones que llevan al conocimiento de la creación del hombre. Parto de un principio y digo que el libre albedrío y el sentimiento de la responsabilidad de las acciones le son dados al hombre en el estado natural y primitivo. Digo que el alma humana los desarrolla a medida que su luz intelectual se hace más viva, y añado que esta luz intelectual es propia del espíritu. El espíritu es una creación de Dios, de la que el alma fue la promotora y la materia su expresión. El espíritu adquiere cada vez mayor lucidez para desarrollar su principio espiritual y amortiguar sus primitivas tendencias, enteramente animales. El espíritu del hombre nuevo no puede concebir las alegrías espirituales, pero se mantiene, en sus relaciones materiales, ajeno a toda demostración de ferocidad, cuando trae de su precedente habitación instintos dulces y en armonía con el estado social que abraza. El espíritu del hombre nuevo se hace delincuente cuando trae de su precedente habitación el deseo de las demencias atroces y el gusto por las luchas furiosas. El hombre nuevo debe su fácil desarrollo o su embrutecimiento prolongado a la intervención de los espíritus de que está rodeado, y el progreso del mundo se encuentra obstaculizado por el bajo nivel moral de todos. La tierra le debe a su creador el justo tributo de su propio progreso, y la tierra en cambio demora siempre este progreso como si le fuera dificultoso el descubrir la meta y el origen, como si ella desconfiara del porvenir y quisiera ignorar el pasado. Todos los hombres se han ocupado del destino del hombre, mas todos echaron una sombría mirada de desaliento sobre el origen del hombre. Yo voy a daros algunas nociones respecto de dicho origen, aun cuando estas nociones hubieran de ser acogidas con el escepticismo propio de la época, cuyo triste resultado moral yo deploro. La creación, hermanos míos, no se encuentra tan por encima de la fuerza de vuestra inteligencia que no se pueda explicárosla con un razonamiento humano. Me ofrezco por lo tanto a vosotros, como un filósofo de la tierra, como un espíritu, cuyas investigaciones se vieron coronadas por el éxito, y llamo con ello vuestra atención. Volveré a tomar después mi nombre y mi título, ahora no soy sino un amigo vuestro, que viene a comunicaros las impresiones recibidas por él en regiones más favorables para la educación moral e intelectual de los hombres. Me presento como un profesor de bellezas desconocidas y tomo la palabra con el deseo de iluminaros. Estudio desde hace siglos, adoro el poder divino y alimento con su luz la linterna que yo poseo. Hermanos míos, para que el cuadro de la creación sea comprensible para vosotros es necesario admitir como punto de partida el alma, como facultad sensitiva, el espíritu, como facultad pensante, la materia, como facultad demostrativa, en el mundo en que habitáis. El alma, como dependencia del principio vital universal, el espíritu, como creación de este principio vital, la materia, como expresión de la sensibilidad y de la inteligencia. Mis desarrollos respecto del espíritu formarán el tema de este capítulo. Es necesario por consiguiente establecer una base para la demostración y determinar las funciones del espíritu, completamente distintas de las del alma. El alma es el principio del movimiento y de las sensaciones. El alma es el soplo divino que se desliza y se reanima por la fuerza de la materia, que se alimenta de las fuerzas de la naturaleza carnal y que concluye por su debilitamiento. El espíritu es una dependencia del alma y de la materia. Al principio se caracteriza por el recuerdo, que establece la personalidad, convirtiéndose en una criatura inteligente, por el continuo desarrollo de su naturaleza, desarrollo inherente a la transformación y emancipación de sus demostraciones exteriores y de sus deseos íntimos. En las razas de espíritus inferiores la memoria está circunscrita a hábitos naturales y a combinaciones pueriles. En las razas más elevadas la memoria se convierte en la fuente de progreso, dirigiendo su luz sobre las faltas cometidas en el pasado. En las regiones enteramente espirituales la memoria saca del pasado enseñanzas preciosas para comprender y hacer comprender el porvenir. El espíritu se convierte en un iluminado con respecto a los designios de Dios y se eleva sin descanso hacia las verdades eternas, cuyas profundidades ya ha medido. En las primeras manifestaciones de su personalidad, el espíritu procede como los niños en los mundos carnales. Camina con temor y dirige miradas de sorpresa sobre todo lo que aún no llega a concebir.
Armoniza sonidos cuyo significado nadie comprende sino los espíritus de su orden. Huye de la luz, que le inspira temor y se acerca a la llama, que lo divierte. Presta poquísima atención a las enseñanzas de su vida y no le atraen más que los goces presentes. Nada prepara y muy poco recuerda. Durante el completo ejercicio de sus fuerzas, el espíritu se vuelve malo por cálculo, de malo que era por el ocio o por los desordenados deseos de sus instintos materiales. En medio de la luz de sus deberes, el espíritu se convierte en delincuente, olvidándolos para satisfacer pasiones cuya perniciosa influencia él conoce, y desde esta degradación moral el espíritu cae en la turbación de la muerte para despertarse entre las angustias de la duda y en las tinieblas del error. Cuando el espíritu humano cae entre los goces bestiales, aunque sin delinquir pero ingrato hacia Dios, pierde la pureza de su alma. Engolfado en divagaciones enfermizas, el espíritu humano pierde a menudo de vista el verdadero objetivo de la vida carnal, y su ciencia, tan estimada de los hombres, no le proporciona la paz del corazón ni la salud del alma. ¿Qué es el alma sino la parte sensible del ser, el derecho de sentir y de aspirar, la capacidad de gozar y de sufrir? El espíritu del animal que os sigue como primero después de vosotros, hombres nuevos, es incapaz sin duda de arbitrar mejoras y fantasías de comodidades, pero ¿quién le impedirá a su alma de concebir el dolor, de llorar la separación, de alegrarse por la maternidad y de entregarse a las expansiones del amor? El espíritu de ese hombre nuevo, por hombres ancianos, se encuentra ciertamente desprovisto de las facultades adquiridas por vosotros en el ejercicio de los dones de Dios. Pero su alma no tiene ninguna diferencia con la vuestra, cuando son iguales las fuerzas morales. Me explicaré: si vuestro espíritu, en el ejercicio de los dones de Dios, es decir, en el camino de los goces y de los conocimientos adquiridos, dejó vuestra naturaleza humana llena de vicios, puesto que se inclinó al mal en el libre ejercicio de vuestras facultades, el alma se resiente de este embrutecimiento y permanece inerte en la sensación de las alegrías que le son inherentes y como desheredada por el distribuidor de estas alegrías. El espíritu concibe las buenas acciones y el alma se felicita por ello. El espíritu descubre la verdadera fortaleza y la verdadera justicia, fortaleciéndose el alma por el impulso que con ello se le da. El espíritu honra la ley de los mundos y destierra de su naturaleza brutal el gusto por las infracciones de esa ley, y el alma le presta la sensibilidad de su esencia para armonizar los preceptos de la ley con el sentimiento del beneficio y el horror hacia la crueldad. Si el espíritu titubea en seguir la luz del mejoramiento, el alma sufre y llora. El alma eleva la voz en el silencio, en la soledad, y esta voz se llama la conciencia. El alma es la conciencia del espíritu, el alma es la elevada expresión de la moral, colocada en el ser como semilla de porvenir. El alma en los animales destructores parece asfixiada por la ferocidad del espíritu, mas en cuanto el espíritu mejora, el alma toma la fisonomía que le es propia, es decir, que domina los instintos groseros, hasta donde le permite el desarrollo de su inteligencia. Ella se anuncia por medio de la potencia de las emociones tiernas y por la manifestación de saciedad de los placeres corrompidos. El alma se adueña de la situación cuando las facultades del espíritu pierden su prestigio sobre la materia, mas en este caso la marcha humana se debilita y la derrota se hace completa a causa de la ruptura de la Trinidad, el alma, el cerebro y el cuerpo. El espíritu no ofrece entonces más que demostraciones y la dilatación de los órganos, de los que precisa por no tenerlos más. Los sonidos del pensamiento se desvían como los sonidos de una voz escuchada por oídos afectados de sordera. El pensamiento es la labor del espíritu, el espíritu piensa siempre. El espíritu marcha hacia adelante por el ensanchamiento de su pensar. El espíritu no pierde su equilibrio en la locura, sino que la debilidad de su instrumento hace imperfectas o nulas sus manifestaciones. El espíritu se agita durante la fiebre porque su organismo se encuentra enfermo. El espíritu pierde su poder de iniciativa en la vejez por el desgastamiento de su medio de manifestación. El espíritu también durante la locura ilumina con sus relámpagos, pero pronto se cansa de la lucha y esta lucha determina el fin de la vida corporal. El espíritu no se descubre en la infancia porque el cerebro no tiene el desarrollo conveniente, del mismo modo que en la vejez el sentimiento de la animalidad domina la naturaleza humana.
Pero a medida que se adquieren fuerzas, el espíritu se evidencia a través de la niebla que lo envuelve, demostrando su carácter y sus aptitudes. El espíritu no ha permanecido inactivo después de su última etapa en un mundo carnal, mas el estado de sopor producido por una nueva emigración le quita la sensación de su poder, y ahí como en otra parte la memoria se debilita en el sentido del mantenimiento de los decretos de Dios. La memoria del niño y la memoria del hombre recogen del pasado tan solo las tendencias y los gustos, de los que la presente existencia ofrece la prueba innegable. La memoria del niño se manifiesta en sus inclinaciones, la memoria del hombre unas veces ilumina con la luz del genio su nueva carrera y otras evidencia facultades pueriles o alumbra su ruta con la luz siniestra de delitos vergonzosos o inmundas orgías del espíritu. Si en un momento dado aparecen resplandores de la memoria del espíritu en el cerebro humano, el ser se encuentra elevado en un éxtasis de poesía en medio de visiones de lejanas armonías. Si son otros los reflejos de esa memoria que relampaguea en el cerebro, el hombre puede convertirse en un innovador. El poder de la memoria lleva consigo la luz que alumbra el sendero humano y la sensación del ser en el vasto horizonte de los descubrimientos, es un recuerdo confuso de los anteriores esfuerzos de cada uno. El hombre se siente empujado hacia el progreso por la memoria y nada queda perdido para él a pesar de las interrupciones momentáneas de sus fuerzas intelectuales. Las privaciones de la inteligencia no llevan consigo el anulamiento de sus esfuerzos y el reposo del espíritu nada les quita a su penetración y a su actividad futura. El sentimiento de las luces intelectuales resulta del adelantamiento del espíritu. La tendencia moral hacia las bellezas de la naturaleza demuestra la sensibilidad del alma y esta sensibilidad se encuentra casi siempre asociada con el progreso del espíritu. La lucha de los instintos carnales con el principio espiritual que anima al espíritu adelantado es el trabajo impuesto a este espíritu. El testimonio de su victoria le asegura un aumento de facultades morales e intelectuales para su nueva peregrinación. El fracaso repentino del principio espiritual en la lucha sumerge el espíritu en el estupor, en el reposo humillante, en el debilitamiento de las aspiraciones divinas, en el remordimiento y en el abatimiento del alma. No quiero seguir en su expiación a los espíritus que han desmerecido de sí mismos porque el argumento de mi exposición es ajeno a la descripción de los tormentos inherentes a toda culpa, correspondiéndole tan solo tratar de las gracias derramadas sobre el espíritu del hombre que ha permanecido firme en medio de la luz alcanzada en sus anteriores existencias. Me tomo la tarea de probar la elevada enseñanza de la llamada con propiedad gracia, de la gracia otorgada a la naturaleza humana de conocer su origen y su destino, mediante el aprendizaje de sus deberes y en virtud de las manifestaciones de la verdad. En la naturaleza humana, he dicho, existen seres nuevos y seres renovados. Espíritus salidos recién del embrutecimiento material, sin otro reflejo de luz que lo guíe más que el instinto del alma, que dominando al espíritu, se encuentra a su vez dominada por la materia. Espíritus que han pasado por esperanzas de vida, por sufrimiento de degradaciones, por abatimientos, por alegrías, por relámpagos, por caídas, por éxtasis de felicidad, por tristezas, por glorias, por martirios. Espíritus cuyos sufrimientos fueron hijos de sus excesos y a los que el horror de la muerte los ha arrojado en medio del terror y del arrepentimiento. Espíritus que están llamados a sostener a sus hermanos y a ascender las gradas del poder espiritual. Espíritus fuertes por el desarrollo de su inteligencia. Espíritus dispuestos al bien por el desarrollo de sus facultades, preparados para la felicidad por su sentimiento de justicia y dominados por el deseo de las investigaciones. Baso mi definición sobre la dependencia de las fuerzas intelectuales de la naturaleza espiritual y digo que la medida de la inteligencia es proporcional a la extensión de los conocimientos adquiridos por el espíritu en los desarrollos alcanzados en las sucesivas existencias temporales y de alianzas productivas, en el camino ascendente de las facultades del alma y en la actividad del elemento divino. La ciencia humana ha llegado a demostrar la influencia efectiva de las funciones del cerebro sobre las manifestaciones intelectuales, pero este hecho, material para los ojos de los humanos, guarda dependencia con el organismo espiritual, por cuanto el cerebro no es más que el espejo del espíritu